vida eterna. Amén. Al Señor nuestro Dios, que quiere librarnos de cuantos nos esclaviza e impide ir a Él, supliquémosles con confianza diciendo: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que, anunciando la palabra del Señor, los cristianos nos comprometamos en la transformación de nuestra sociedad, oremos. Padre, escúchanos. Para que la ley del amor sea la norma de nuestras vidas y para que como iglesia seamos fieles al Evangelio de la vida, el amor y la paz, oremos. Padre, escúchanos. Para que en todo el mundo se respeten los derechos humanos y todos gocen de salud, educación, vivienda y trabajo digno, oremos. Padre, escúchanos. Para que cuantos viven angustiados por el peso del pecado, descubran que Jesús tiene palabras de vida eterna y los quiere salvar, oremos. Padre, escúchanos. Para que Jesucristo crucificado dé sentido al dolor de los enfermos, los marginados y los excluidos de la sociedad, oremos. Padre, escúchanos. Para que Jesucristo crucificado y ahora resucitado haga de nuestras vidas templos vivos de su gracia salvadora, oremos. Padre, escúchanos. Acepta, Señor, nuestras oraciones y danos tu gracia para construir con ilusión la civilización del amor y el reino de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin, el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, ama la justicia, la paz. Sabe que vendrá, sabe que estará partiendo a los pobres tu pan. Sabe que vendrá, sabe que estará partiendo a los pobres tu pan. La sed de todos los hombres y la pena y el triste llorar, el odio
ama la justicia, la paz. Sabe que vendrá, sabe que estará partiendo a los pobres tu paz. Sabe que vendrá, sabe que estará partiendo a los pobres tu paz. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que hoy presentamos en el altar sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor Dios, por estas ofrendas, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro, porque Él mismo, cuando pidió de beber a la samaritana, ya había infundido en ella el don de la fe, y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza, cantando con alegría el himno de tu gloria. Santo, Santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. los Cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío,
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad y a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, por el Papa Francisco, por nuestro obispo Juan Manuel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda tentación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta de nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives, reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos, como hijos de Dios, demos un signo de comunión fraterna. La paz del Señor. Ten piedad
Hermanos y hermanas, aquí está Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. El Señor está con nosotros, nada nos puede faltar. El Señor está con nosotros, nada nos puede faltar. Acudamos a la cena preparada en el altar. Acudamos a la cena preparada en el altar. Este pan que Jesús nos brinda es el pan de la unidad. Este pan que Jesús nos brinda es el pan de la unidad. Es fuerza de nuestras vidas que hoy venimos a recibir. Es fuerza de nuestras vidas que hoy venimos a recibir. El Señor está con nosotros, nada nos puede faltar. El Señor está con nosotros, nada nos puede faltar. Acudamos a la cena preparada en el altar. Acudamos a la cena preparado en el altar. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojos de misericordia a tu iglesia que te ruega, para que envíes santas y abundantes vocaciones. Haz que tu Espíritu Santo ilumine los corazones y fortalezca la voluntad de tus fieles, para que, acogiendo tu llamada, lleguen a ser los servidores que tu iglesia necesita. Danos sacerdotes según tu corazón, que nos alimenten con el pan eucarístico
y que sean testigos de tu reino, que en medio del mundo renueven continuamente tu sacrificio de amor. Que la sangre de nuestros mártires suscite santas vocaciones en nuestra nación. Te lo pedimos por la intercesión de Santo Domingo de Guzmán y la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción. Amén. Oremos. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, aprenda de eterna salvación, o prenda de la eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Tiene información? Ya. Vamos a escuchar algunas informaciones. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Estamos invitando a nuestros hermanos que deseen bautizar a sus niños. Las clases estarán dando inicio el día 12 de marzo a las 6 de la tarde en la casa de formación. Se pueden inscribir con la directiva. Los requisitos son para los padrinos, constancia de matrimonio si son pareja. Si es soltero, tendría que ser la constancia de confirmación. Para los papás, fotocopia de DPI y la fotocopia de feedad del niño. Estamos todos invitados a estar en la presencia de Jesús sacramentado el día de mañana, que es nuestra hora continua a partir de las 3 de la tarde. Culminando nuestra hora continua, tenemos nuestra celebración de la palabra. El grupo de hombres y mujeres invitan a quienes deseen ser parte de dicho grupo a una reunión el día de mañana domingo a las 5 de la tarde en el predio. Hermanos, Jesús nos sigue invitando a participar en nuestras celebraciones los días martes a las 6 de la tarde y los jueves a nuestra hora santa a las 5 de la tarde, culminando con nuestra Santa Eucaristía. Para las hermanas de la Pastoral de la Mujer, habrá formación el día jueves 7 a las 8 de la mañana en la casa de formación. Igualmente para los hermanos ministros, ministras, tendrán su formación el día sábado a las 8 de la mañana en la casa de formación. El día de hoy se ha retomado nuestra pastoral infantil, como pudimos darnos cuenta al momento de la paz, por lo cual invitamos a los papás a que envíen a sus niños a los encuentros que inicia cuando inicia nuestra Eucaristía. Los encargados estarán esperándolos en la entrada de la iglesia para recibir a sus niños y compartir la palabra de una manera más dinámica con ellos. También los empiezan a formar para ser parte del Via Crucis del día Martes Santo. Así que esperamos que todos puedan traer a sus niños y sea un grupo grande el próximo sábado. Los encargados son Diego Leonías y Francisco Ajanel. Y hermanos, el día de hoy recibiremos nuestra ofrenda pro mantenimiento. Muchas gracias y feliz retorno.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, nos acompaña siempre. Amén. Glorifiquemos a Dios con nuestra vida, podemos ir en paz.